Dios en el Génesis le dio a Adán la posesión de la creación y le dijo que podía alimentarse de ella. Y siempre lo hemos entendido en sentido material. Pero acuérdense, Dios creó al hombre con cuerpo y alma. Entonces, en toda la creación puso alimento para alimentar tanto el cuerpo como el alma. Adán, cuando recibió ese don de Dios, vio las dos dimensiones. Nosotros al ir a Jesús manifestando esto y nosotros leyéndolo o conociéndolo, vamos con la fe, digamos, conociendo estas cosas. Pero Adán no fue por la fe, Adán le constaba, él veía, porque tenía su alma sin pecado, estaba unida a Dios, su voluntad. Entonces él sí veía y percibía esas dos partes de alimento que Dios le estaba dando en ese momento. Y entonces supo lo que tenía que hacer. Hizo lo mismo que hacía Dios. Dios le llegaba en ese momento por medio de tantas cosas creadas y Adán empezó a recibir de todas las cosas creadas los dones que le daba Dios y a la vez por esos canales se transportaba hasta Dios y recibía su acto creador y se lo agradecía a nombre de todos. Y así empezó Adán a crecer. Luego ya sabemos que vino el pecado original, etcétera, ¿no? Entonces se perdió recibir el alimento de que la divina voluntad nos da por medio de cada cosa creada. Y aquí podríamos pensar, imagínense cuántos dolores recibe esa divina voluntad que con tanto amor está en cada cosa creada, queriendo alimentar nuestra vida, la vida divina en nosotros. Y resulta que la mayoría de las personas reciben la cosa creada, pero no la vida divina que viene adentro, el alimento de la vida divina. Y entonces, como decía en la mañana, pues esas cosas creadas quedan preñadas de la divina voluntad y sufren. Dios siente que no queremos recibir esa vida divina y sufre una muerte por cada vez que nosotros no recibimos esa vida divina por medio de las cosas creadas. ¿Cuántas de estas muertes habrá recibido en todo el transcurso desde Adán, desde el pecado de Adán? No tenemos idea. Nosotros nos conmovemos cuando vemos a Jesús en la cruz, sufriendo una muerte atroz. Pero Jesús tuvo que sufrir durante todo el transcurso de su vida todas esas muertes. Por eso Jesús vivió también 33 años. Él tuvo que ir sufriendo cada pena por cada muerte que sufre la divina voluntad en las cosas creadas, para así irle dando reparación. Entonces en su interior Jesús sufría todo eso. Y también, hay que agradecérselo a Jesús y unirnos a esas muertes que Él sufría. Entonces fíjense cómo Dios nos proveyó para ir alimentando la vida de la divina voluntad en nosotros continuamente. No hay cosa que se nos escape, que nos sirva, que no nos vaya a servir para crecer, todas las cosas, porque como ya vimos, pues estamos rodeados de todas estas cosas creadas. Entonces, la práctica sería esta: hacer nuestra intención de recibir todas las cosas y de usarlas en la divina voluntad, pero con esta intención de recibir todo el amor, las cualidades que Dios puso en esas cosas creadas. Y entonces sí servirán de alimento y nos harán crecer en la vida divina, porque será un acto de vida divina que estamos haciendo en ese momento, un acto en la divina voluntad, y nos sirve para crecer. Pero no solo es recibir
las cosas creadas. También Jesús le enseñó a Luisa que tenía que ir recorriendo cada cosa creada y dándole correspondencia a Dios. A lo mejor ya muchos han leído esa oración del giro del alma en las cosas creadas. Era esto, ir recorriendo para darle correspondencia a Dios en cada cosa creada, poner nuestro te amo, nuestro agradecimiento. Así como Dios lo hizo, nosotros también lo tenemos que hacer. Y esto, una vez, Jesús le dice a Luisa que tenía que ser a diario. ¿Por qué? Pues porque conforme uno va repasando esas cosas, las cosas, y va uno teniendo la intención de recibir lo que ellas contienen, va uno tomando posesión de los bienes espirituales que contienen las cosas creadas. Y entonces, así es como va creciendo la vida divina en nosotros. Vamos corriendo, como les digo, en cada cosa creada para hacerle compañía a Dios, para darle reparación por cada muerte que Él sufre. También, igual que Jesús, tenemos que imitar en todo a Jesús y hacer lo que Él hacía, porque estamos viviendo su misma vida, ¿no? Entonces, ir recorriendo cada cosa creada y decirle, yo sé que aquí, por ejemplo, en el sol, ¿cuántas muertes has recibido al ver que no reciben tu vida divina? Yo al recibir el sol quiero darte esto y además quiero girar o recorrer, estar en cada átomo de sol, dándote mi te amo. Y esta es la verdadera correspondencia a Dios. Dios nos ha dado un sol lleno de amor y nosotros se lo estamos dando. Además, otro efecto de esto es que al ir haciendo eso, vamos formando con el ejemplo del sol seguimos, vamos formando otro sol dentro de nosotros, porque al recibir el amor de Dios que viene en el sol, en nosotros vamos formando un sol espiritual. Al recibir el amor de Dios que viene en las plantas, vamos formando unas flores espirituales. Entonces toda la creación va quedando dentro de nosotros. Vamos formando esa creación. Vamos formando, diría yo más bien, el reino de la creación dentro de nosotros. Así como que una parte del reino de la divina voluntad sería el reino de la creación. Ya luego hay reino de la redención. Reino que viene ahí de los actos de la Santísima Virgen, reino de los dolores, y así, pero todos ligados entre ellos. Y como la divina voluntad cuando viene a reinar no puede estar separada, no puede darnos una cosa así y otra no, tenemos que ir haciendo todo esto para ir formando completo el reino de la divina voluntad de nosotros y llegar a la plenitud. Del 14 de julio de 21. Hija mía, para quien vive en mi voluntad, sucede como a la tierra que está expuesta al sol. El sol, rey de todo lo creado, está por encima de todo lo de la tierra, y toda la naturaleza parece que mendigue del sol lo que forma su vida, su belleza y su fecundidad. La flor mendiga del sol su belleza, su colorido y sus perfumes, y al irse abriendo, abre su boca para recibir del sol
el calor y la luz para colorearse, para perfumarse, para embellecerse y para formar su vida. Las plantas mendigan del sol la madurez, la dulzura, el sabor. En una palabra, todas mendigan del sol su vida. Mi querer es más que sol, y en cuanto el alma entra en sus ardientes rayos, así recibe la vida. Como yo les decía, ¿no? Se va formando ahí, continuamente se empieza a formar como si fuera otro sol. Y al ir repitiendo sus actos en mi querer, así recibe ahora mi belleza, ahora mi dulzura y mi fecundidad. Pero fíjense, como dice aquí, al ir repitiendo, esto tiene que ser una cosa continua. Así, por ejemplo, el alimento de nuestros pulmones es el aire y lo recibimos continuamente. Entonces también el alimento de nuestra alma lo podemos recibir continuamente. No nada más una vez en la comunión, porque entonces crecería poco o no con suficiencia. Dios nos puso muchas más cosas para recibir el alimento. En el cuerpo, ¿cuántas veces al día comemos? 3 o a veces hasta más. Entonces, en el alma, Dios quiso que fuera continuo porque ahí no nos haría daño mucho alimento. Entonces hay que tener esta intención diario, continuamente en los actos. Y además cada cosa creada nos da alguna cualidad distinta de Dios. Como dice aquí, ahora da mi dulzura, ahora da mi fecundidad, ahora da mi luz, ahora da mi inmensidad. Sí, cada cosa creada, por eso hay que girar. Entonces, nosotros a lo mejor no comprendemos bien qué cualidades o qué dones nos quiere dar Dios en cada una de ellas, pero si vamos repasando las cosas creadas y girando en ellas, correspondiéndole a Dios, vamos tomando esos bienes, esas felicidades, porque también cada una de ellas contiene una felicidad distinta, que antes el hombre la iba a gozar desde aquí, desde la tierra. Sin embargo, esas felicidades no se han retirado, siguen ahí, esperando quien las reciba. Entonces, al ir girando nosotros, vamos tomando posesión de esa felicidad, y aunque no la sintamos de momento, en el cielo, cuando lleguemos, la vamos a poseer, y entonces veremos para qué sirvió tanto estar girando en las cosas. Así que cada vez que entra en los rayos de mi querer, tantas cualidades de más recibe. Oh, cuántas y tan variadas bellezas adquiere. Otra cosa, ya no solo las felicidades, la luz, sino también ya va en otra cualidad, la belleza. Va formando en nosotros una belleza grandísima. Si a veces nos parece hermosa la pura cosa creada, por ejemplo un paisaje bonito, una cascada, pues cosas más bellas aún va formando en nuestra alma, la va embelleciendo realmente a semejanza de Dios. Dios va modelando nuestra alma según su belleza, pero nosotros tenemos que ir queriendo recibir toda la belleza que hay en cada cosa creada también. Cuánta vivacidad de colores, cuántos perfumes. Si todo esto pudiera ser visto por las demás criaturas, esto formaría su paraíso en la tierra. Como les digo, se reciben tantas felicidades y causaría tanto gozo ver completamente develado todo esto, que nos moriríamos de alegría. Y Dios mismo por eso no nos lo devela,
porque entonces ya no podríamos seguir creciendo. Al primer acto que nos constara qué belleza adquiere nuestra alma en ese momento, cuántas felicidades, al primer acto en la divina voluntad, pues yo les podría decir que nos estallaría el corazón de gozo y nos moriríamos en ese mismo instante, porque es un acto divino. En cambio, Dios nos lo vela para que podamos crecer. Él quiere darnos más riquezas todavía. Por eso aquí no nos lo devela, pero ya llegará el momento. Algún día cuando nos lo devele más, y entonces sí nos estallará el corazón de gozo, y es cuando nos moriremos de amor a Dios. Si es que hicimos todo esto, si no, pues no vamos a entender nada de esto y nos vamos a morir de otra cosa, no de amor, de enfermedad. Si todo esto pudiera ser visto por las demás criaturas, esto formaría su paraíso en la tierra. Tal es la belleza de estas almas, tal es la belleza de esas almas. Son en quienes me reflejo, son mis verdaderas imágenes. También ahorita me acuerdo, para los que han leído La Reina del Cielo, ahí hay unas frases que yo me acuerdo que yo no entendía antes, donde dice que cuando ella subió al cielo, los ángeles se asombraban porque la veían a una vez sol y tierra, y cielo y estrellas, y veían que eran todas las maravillas allá dentro de ella. Entonces yo decía, ¿pero cómo? Ah, pues es que al ir girando por las cosas creadas, ella iba formando otro tanto, mucho más grande dentro de ella, y claro que causaba admiración. Y así debería de ser que cada uno de nosotros hiciéramos eso. Y entonces fíjense, cuántas creaciones se formarían. Y ahí es donde permanecen todas las cosas creadas para toda la eternidad. Permanecen como propias dentro de nosotros. Porque a veces podemos pensar, ay, pues ¿por qué los animales se mueren y ya no tienen alma eterna? Pero si uno ya giró en esos animales, el amor que Dios nos quería dar por medio de esos animales quedó acá y se formó la correspondencia y tenemos el equivalente en el amor que Dios nos daba, pues, por medio de ese animal. No es que el animal ya se haya muerto definitivamente, no, quedan dentro de nosotros ese amor a Dios, y así las flores y todas las cosas, y como propio de nosotros, como si toda la creación hubiera sido creada solo para nosotros. Así estamos girando en cada cosa y formamos una creación solo para nosotros dentro de nosotros. Entonces vean, son otras ideas, otro tipo de oraciones que Jesús le enseña a Luisa, que a lo mejor, antes no se usaba de esta manera, a lo más te alabo por el sol, de una manera humana, pero no ir tomando la sustancia que hay, de vida divina que hay en las cosas creadas, del alimento que ahí nos dejó Dios para crecer en la vida divina. Estas son oraciones que solamente Jesús le enseñó a Luisa. Entonces ya cuando hagan o lean el libro del giro, ya van a saber un poco más para qué sirve y qué hay que ir haciendo. Como decía, las cosas tarde o temprano se terminarán. O sea, el sol se apagará, las columnas de los cielos se estremecerán y la creación terminará.
la creación material, pero Dios, por medio de este modo, va a hacer pasar en realidad todas las cosas de la creación a la eternidad. No las cosas, sino el amor de Dios que corrió en las cosas. Por ejemplo, como le señalaban los animales, los perritos, hay gente que tiene su perro y lo quiere como a un hijo. Y se muere el perro y les da mucha lástima, mucha tristeza. Jamás van a volver a ver el perro porque el perro pues no va a entrar al cielo. No, efectivamente, el perro no entra al cielo. Pero todo el amor de Dios, todos los momentos de compañía del perro que la persona vivió, gozó, disfrutó, eso forma parte de su vida. Y en el cielo, vamos a decirlo, no va a estar el perro, pero va a estar el gozo de aquellos momentos, como si estuviera el perro. Y va a estar el amor de Dios que corrió por medio del perro a esa persona, como les digo, dándole compañía, entreteniéndola. Eso sí pasa al cielo. Entonces por eso en el cielo no vamos a extrañar a los perritos, porque vamos a descubrir el amor que Dios nos tuvo en el perrito, y más vamos a gozar de ese amor de Dios que del perro solamente como tal. Y al recordar y al vivir en el cielo esos sentimientos y ese amor de Dios a nosotros, es como si tuviéramos al mismito perro junto a nosotros, pero más todavía, descubriendo a Dios y el amor de Dios que nos tuvo al darnos esa compañía de ese perro y hacernos pasar momentos de alegría. Entonces, es el modo en que todas las cosas de la creación pasan a la eternidad, no como cosas, sino como el amor de Dios que corrió en las cosas, que nosotros correspondimos, y entonces eso es lo que nos llevamos de la creación. Volviendo al ejemplo que yo les daba de la pluma esta mañana, la pluma se va a acabar, pero el amor que corrió en la pluma ese no se va a acabar. Entonces la pluma no va a estar, y sí va a estar. No va a estar porque como cosa creada no entra a las regiones espirituales, pero sí va a estar porque el amor de Dios que corrió ahí sí entra a las regiones espirituales. Entonces, de alguna manera mediten esto, porque ese es el modo en que la creación que tiene lugar en el tiempo y que tuvo principio, haciendo Dios correr su amor en cada cosa creada y recibiéndolo nosotros, nos llevamos todo eso a la eternidad. Y veremos que hay sol, porque veremos el amor que Dios nos tuvo en el sol en la tierra, aunque el sol se haya apagado en la tierra y en el tiempo. Y así mediten esto, porque así es de todo lo demás. Todo lo demás de las cosas que no van a ir al cielo. De las que también van a ir al cielo, todos nosotros, es más fácil comprenderlo. Se murió mi mamá hace un año y ya sé que la voy a encontrar en el cielo. Se murió mi papá hace 8 años y ya sé que lo voy a encontrar en el cielo. Pero se murió mi perro, o mi perrito, que feo, ese no lo voy a encontrar en el cielo, sí. Y también a mi papá y a mi mamá los voy a encontrar, no ya solo como los tenía en la tierra, sino también descubriendo todo el amor de Dios que tuvo hacia mí, poniéndome o dándome un papá y una mamá que me atendieron, y lo que yo ni siquiera sé de mi mamá, en bien mío, cuántos momentos de tristeza no le causé, o cuántos momentos por alguna enfermedad mía de pequeño no tuvo ella que estar sufriendo. Y eso ahorita yo, ya cuando mi mamá pues estaba grande, 79, 80 años, y yo la veía, yo no alcanzaba a ver aquello,
pero en el cielo sí. Voy a ver como alineados como digamos un ejército, todos los actos de amor que tuvo mi mamá hacia mí cada instante. Y si los hizo por amor a Dios, ella la voy a ver con cada uno de sus actos hacia mí, en los que Dios corría hacia mí en mi mamá, porque mi mamá también es cosa creada, cosa hombre, cosa mujer pues en este caso. Y así entre todos nosotros. Ahora bien, para darles el ejemplo, yo, ¿cómo podría recibir todo el amor que mi mamá tuvo para mí, cada instante, cada momento? Como les digo, yo la veía, pues la veía por fuera, ya estaba enferma, pero no se me desplegaba mi mamá con todo lo que mi mamá había hecho para mí, simplemente le seguía viendo la cara. Si yo, o si fuera posible, y con Dios es posible, mi mamá se hubiera desplegado por dentro su alma, porque Dios está desplegado, y yo hubiera podido ver cada acto de mi mamá hacia mí, hecho por amor a Dios y por caridad a mí, ahí estarían todos. Yo podría ir a cada uno de esos actos a decirle, gracias mamá, quiero recibir aquel acto de amor que quisiste hacer por mí, quiero recibirlo y darte otro tanto, para que todos estos actos que están aquí desplegados de amor tuyo hacia mí tengan mi correspondencia, y no que todo lo que tú hiciste y lo tienes ahí desplegado, yo me volteo para otra parte y pues no me interesa, ni gracias te digo. Así es con Dios. Este vivir en la divina voluntad es Dios que se despliega, y vemos, como Ale nos ha dicho, en cada cosa creada a un Dios desplegado, que en un acto, digamos, yo veía a mi mamá sufriente, y en otro acto pues a mi mamá gozosa de que hacía yo una gracia de niño. Cada acto de mi mamá era diferente hacia mí. Así Dios desplegado, cada cosa creada corresponde a un acto de Dios que en cada cosa creada se hace diferente. Por eso Ale decía, esa sustancia de vida divina que viene en las cosas creadas, en el sentido, no en el sentido de la Eucaristía, sino en el sentido del acto creador que corre con atributos diferentes y cualidades diferentes en cada cosa creada. Entonces, el modo práctico de ir recibiendo y de ir dando compensación por eso es, como decía Ale, ir, y como dice Luisa, paseando por cada cosa de la creación, agradeciendo a Dios, ahora por el sol, ahora por el agua, ahora por las flores, ahora por tantas cosas que el vivir en la divina voluntad nos despliega, como que nos abre ese panorama para ver a Dios en la creación como fruto completo del don de ciencia. Encontramos a un Dios desplegado y así fue cuando Dios creó a Adán. Cuando Dios creó a Adán, Adán no tenía esos velos que después con el pecado original los tenemos nosotros. Adán veía a ese Dios desplegado y veía lo que Dios hacía en cada cosa de la creación. Es decir, Adán veía el amor de Dios que corría y la diferente especialidad de amor en cada cosa creada diferente. Por eso no le costaba trabajo, no tuvo que ir a aprender a ninguna parte. En cuanto despertó, cuando fue creado, porque Adán fue una persona creada,
Hay quien dice que Adán no existió, pero en fin, no me voy a bajar a aquellas oscuridades. Cuando Adán fue creado, en el momento del acto creador, y que Dios se infundió a sí mismo al infundirle su aliento, en cuanto Adán despertó, por decir despertó, o tuvo conciencia, ¿qué vio delante? Lo que nosotros vemos cuando nos despertamos en la mañana. No, vio a todo Dios desplegado en todas las cosas de la creación, no solo materialmente, sino espiritualmente. Y no tuvo que preguntar, ¿y ahora qué hago? Sino que en ese mismo pizarrón que era Dios desplegado, que era su primer modelo de obrar, como dijo Ale, en ese mismo se puso a hacer naturalmente lo que veía que Dios hacía en cada cosa creada. Quería hacer lo mismo, correr junto con Dios, con ese Dios desplegado, para decirle, ahora te amo por esta especialidad de amor en esta cosa, por esta otra, por esta otra. Y al ir girando, al ir paseándose así, iba recibiendo y dando correspondencia a esa vida divina que corría en cada cosa creada. Entonces, por eso la práctica es, nosotros no tenemos a ese Dios desplegado, pero a medida que vamos haciendo nuestros actos en la divina voluntad, paseando por las cosas de la creación, vamos desplegando nosotros mismos por medio de la fe a ese Dios y enriqueciéndonos con las diferentes tintas de belleza que hay en cada diferente cosa de la creación. Y esto mismo, bueno, aprovecho, después fue formada Eva. No te rías, Eva. ¿Y qué sucedió, para decirlo en plan así, dentro de este esquema? Que si Adán, el modelo de Adán para obrar y para hacer las cosas era Dios, el modelo de Eva, que fue formada de Adán, debería haber sido Adán, porque el creado fue Adán y Eva fue formada de Adán. Adán tenía la ciencia infusa completa, Eva no. Eva tenía que aprender de Adán. Y aquí no se trata de sexo masculino y sexo femenino como tendemos a ver las cosas. Simplemente vamos a decir Adán la primera criatura y Eva la segunda formada de la primera, para que no se nos ponga de inmediato el hombre y la mujer, sexo fuerte, sexo débil y todas esas cosas. No. Primera criatura creada, Dios le infundió la ciencia infusa y con su aliento omnipotente, al infundirle la vida, se infundió él porque le infundió la vida divina, porque Dios no tenía vida humana, tenía vida divina. Creó al hombre para infundirle la vida divina. Y la segunda criatura que venía de Adán, el modelo era Adán, de lo que Adán había hecho, de lo que había aprendido y visto que hacía Dios. Y Eva por eso el demonio se fue más bien contra Eva, es decir, contra la segunda criatura, porque esta segunda criatura no tenía como modelo a Dios directamente, sino a Adán, a la primera. Por eso fue más fácil convencerla. Y Eva, ¿qué fue lo que hizo? Dejó de hacer, la segunda criatura, lo que la primera debía haberle sido de modelo. Y luego atrajo a la primera criatura a ya no hacer lo que Adán veía que hacía Dios en la creación, sino a hacer lo que
la segunda criatura había hecho sin Dios. Y esto por ahí es un esquema para que mediten también cómo fue el pecado original y en qué consistió. Ya la materialidad es lo de menos, el chiste es la cosa espiritual. Porque para llegar a la materialidad de comer la manzana o lo que fuera, se exige previamente la decisión de comerla. Y la decisión de comerla fue el pecado original. No, el comerla, eso ya vino posteriormente. Y también es otro elemento para que mediten cómo fue esto. Pero bueno, estábamos en cómo prácticamente se puede tomar posesión de todos los bienes que hay en la creación. Porque la creación, en otra parte, le dice la señora Luisa, toda la creación material tenía y tiene todo lo necesario para la felicidad terrena del hombre, pero terrena en el paraíso terrenal, es decir, la felicidad terrena del hombre antes del pecado, porque como el hombre estaba en el paraíso terrenal, es decir, en la creación, tenía que tener en la creación todos los medios y todas las sustancias y todos los elementos para ser feliz, aún estando en la tierra, antes de pasar al paraíso celestial, donde también está todo lo suficiente para ser eternamente felices en el paraíso celestial. Así en la creación están todos los elementos y los bienes para ser felices en la tierra, en la creación. Pero, oh pecado original, a pesar de que las cosas contienen todas ese tesoro, digamos, de poder hacer feliz a la criatura, pero el pecado original nos sacó de eso y nos dejó con las cosas creadas de las cuales no sabemos no extraer o recibir aquella felicidad que Dios puso en todas las cosas creadas para hacer la felicidad terrena del hombre, a lo espiritual y a lo divino, y también a lo material. Pero el pecado original, ¿a dónde nos ha arrojado? ¿Cómo después del pecado original las cosas creadas pueden ser nuestra felicidad? ¿Y qué felicidad logran darnos? Por eso, como decía yo en la mañana, la creación gime con dolores de parto, porque entre otras cosas quiere parir la felicidad que contiene en bien de nosotros. Pero el pecado original, como les digo, ¿quién se puede hacer feliz con una naranja? Claro, un poquito de gusto, qué rica es esta naranja, pero al cuarto de hora ya pasó aquella pequeña felicidad que dio la naranja. En cambio, si encontráramos, como dijo Ale, esa voluntad divina que viene en la naranja y la recibiéramos en nuestra alma como acto de voluntad divina, esa naranja formaría nuestra felicidad terrena, parte de toda nuestra felicidad terrena. ¿Por qué? Porque habría más naranjas y papayas y manzanas y todo lo que ustedes quieran. Y imagínense qué mundo o qué ambiente de felicidad terrena podíamos tener al usar los bienes de la creación en esta forma. Bueno, Adán cayó de allá. Por medio de Luisa, Dios va queriendo desplegarse en las cosas de la creación para que nosotros, girando en esas cosas de la creación, tengamos la intención de recibir y reconocer el amor de Dios en cada cosa. Y esto se puede hacer todos los días, continuamente, mientras van en el automóvil, mientras hacen la comida, mientras van a dormir, mientras rezan el rosario. Todo esta actitud del alma puede estar en continua acto de hacerse y en continuo acto de enriquecerse con las diferentes bellezas y felicidades que hay en cada cosa de la creación, y que el alma, girando por todas, la va recibiendo
y va dando la correspondencia de amor y de gloria por cada una de ellas. Y este sería más o menos una tarea de girar en las cosas de la creación para ir creciendo en la vida de la divina voluntad y posesionándonos de todos los bienes que hay en la creación. Tendríamos que después seguir con los bienes que hay en la redención, como les dije en la mañana, soles, manzanas, naranjas en la creación, actos de Jesús, sufrimientos, oraciones en la creación espiritual. Bueno, creo que para ser la primera después de comer, pues ya voy a pararle para que ya despierten. Porque tú te aprovechas el sol, ya me lo quitaste a mí. ¿Sí? 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 No, en la creación no hay lo negativo, lo que pasa es que nosotros lo hacemos negativo. ¿O como qué? Bueno, pues eso está en la voluntad permisiva de Dios. ¿No? El acto que hizo la otra persona es de la otra persona y el tuyo pues es tuyo. O el sol, sí. Claro, pero ya vimos la diferencia. Claro, porque pues no, todo el secreto está en que tú quieres hacerlo en la divina voluntad, quieres remontarte hasta el acto creador del sol, y eso lo haces porque ya lo sabes. Entonces tú en el sol, por eso te digo, encuentras el amor de Dios en el sol, porque encuentras el acto creador de Dios del sol, que corre en el sol. Es decir, aquí está la pluma. Si tú logras descubrir que en la pluma corre mi acto creador, entonces no más recibes la pluma, sino mi acto creador con todos los bienes de lo que soy yo. Y esa es la diferencia. Ahora, si yo hago un acto en la divina voluntad para agradecerle a Dios por el sol, Dios recibe de mí ese acto de su voluntad hecho por mí para darle una gloria completa por el sol. Pero luego quiere recibirlo también de ti, y tú lo haces igual que yo, ¿sí? Pero son diferentes, porque el que yo hago, lo hago con mis cualidades personales, y el que haces tú, aunque sea el mismitito, lo haces con tus cualidades personales, y ahí no se repite nunca un solo acto. Ahorita vamos a hacer todos un acto en la divina voluntad de agradecer a Dios por el sol que nos dio. Y va a haber 200 actos diferentes, porque las cualidades personales de cada uno es lo que le da la diferencia y la irrepetibilidad a los actos hechos por Dios, hechos también por las criaturas. Ahí es donde Dios también se multiplica a lo infinito.
No, a nadie se le había ocurrido y a nadie había llamado Dios. Como tú viste el capítulo, es Jesús que la llama, ven. No es Luisa que dice, a ver, yo ya pensé esto, quiero entrar. No, es Jesús que dice, ven en mi voluntad, corre en mi divina voluntad y encuentra la potencia creadora en acto de crear todo. Lo que Adán había visto a primera vista, después viene el pecado original, y a Luisa tiene que decirle, ven, entra en mi divinidad, en mi voluntad, para que veas la potencia creadora en acto de crear todo. ¿Cómo? Pues claro. No, en el tiempo, sí, si tú pones el transcurso del tiempo así, Adán, pero si tú pones el tiempo así, es decir, si extiendes el tiempo así, lo primero es la maternidad divina de María y el Verbo encarnado. Y luego esto viene así, se va haciendo, es lo primero, se viene, y luego Adán acá. Y ahora sí ya empieza a recorrer de Adán toda la familia humana. Y aquí, el Verbo encarnado y la Santísima Virgen en el tiempo caen aquí. Pero si tú lo ves desde arriba, todo fue creado en Cristo. Porque no era su papel. Cierto, no era su papel era enseñarle a Luisa, porque Luisa es el fruto y el producto, digamos así, de 1900 años de iglesia. No crean que Luisa está aislada, que también eso es muy interesante. Luisa no es un producto espontáneo, separado o aislado de todo lo que ha pasado en la iglesia. Todo lo contrario, 1900 años de rezar el Padre Nuestro, hasta que dice el Señor, bueno, ya, se los va a conceder. Por lo tanto, tengo que llamar a Luisa para concedérselos. En este caso fue Luisa, pero hubiera sido Juanita, o Lidia, o Rebeca, no la del Antiguo Testamento, cualquiera. Entonces, Luisa es así como el fruto de 1900 años de iglesia, de vida de santos, de vida de todo. Dice el Señor, ya después de 1900 años de tanta santidad, de tantas peticiones, se las voy a cumplir, voy a poner a una para cumplirles como efecto de todo. Por eso la Santísima Virgen no podía transmitirles el reino de la vida a los apóstoles, porque se necesitaba que toda la humanidad o la iglesia llegara a este punto de haber, digamos, de merecerse a una a la cual sí le podían dar el reino de la divina voluntad. Entonces por esto es una forma también muy rara de ver a Luisa como separada de la iglesia, como una que sale y no tiene nada que ver con el cuerpo místico, que es toda la iglesia, siendo lo contrario, como yo puse aquí atrás. Roguemos a Dios que la iglesia pronto reconozca a Luisa como precioso fruto suyo. Claro, y de predicar el evangelio. Claro, y columnas de la iglesia y todo, no se discute nada. Pero ¿por qué ellos mismos, tanta gente, niegan que todos estos 1800 años o 1900 puedan dar un fruto como es Luisa para que Dios nos dé tanta gracia y tantas cosas y tantos tesoros? ¿No quieren entonces? ¿O quieren que siga así en este plano la iglesia y Dios hecho un sordo? Por 1000, 2000, 5000 años o 25,000 años más. En vez de agradecerle que como fruto de toda la actividad de la iglesia, sacrificios, santidades de todos,
nos da el don de su voluntad como culminación de todo, por medio de una, llámese como se llame, no hay que echarle de piedras a esa una. Bueno, ya no me dan.